Hola a todos, hoy día vamos a ejercitar con límites. Ya vamos a ver qué es un límite y a poder resolver este límite que tenemos a continuación. ¿Ya? Primero tenemos que entender la noción un poquito de límite. ¿Ya? Entonces el límite se le aplica a esta función de acá, ya que es x cuadrado más 3x, que quiere decir a esta función que es x cuadrado más 3x más 2 dividido en x cuadrado menos x menos 2. Entonces queremos ver, la noción de límite quiere ver qué pasa alrededor del punto x cuando está en menos 1. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, si ustedes evalúan acá, evalúan f evaluado en menos 1, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener? La evaluación de una función es colocar todos los menos 1 en todos los x. Entonces voy a tener menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1 más 2 partido en menos 1 al cuadrado menos menos 1 menos 2. Si esto se dan cuenta, esto va a ser 0 dividido en 0. ¿Ya? Entonces cuando uno habla de una forma de un límite, es esta forma de acá. ¿Ya? Esta forma de acá es la forma de un límite. La forma de un límite. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos resolver límites, y es una forma indeterminada, porque 0 dividido en 0 es una forma indeterminada, ya toda fracción que esté partido en 0 no existe. Entonces lo que tenemos que ver acá nosotros es qué está ocurriendo en el menos 1, ¿ya? Entonces gráficamente esta función es lo siguiente, gráficamente es una cosa así. Por acá tenemos el menos 1, ya lo voy a poner arriba el menos 1, ahí está el menos 1, pasa por acá y ahí en el menos 1 tiene un saltito, ya, y después sigue la función hacia abajo, ya, más uniforme, sigue. Entonces se está indefiniendo en el punto cuando x vale menos 1. Entonces la noción de límite es qué sucede alrededor de este punto, del menos 1. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Qué pasa con los valores? ¿Ya? ¿Dónde se están acercando? Entonces, ¿dónde se estarían acercando? Tenemos que ir viendo. Igual podemos tabular numeritos antes del menos 1 y después del menos 1, como tomar el menos 1,1, ¿ya? Ir tomando bien cercano al menos 1, menos 1,0,7, ¿ya? Acercándome. Y también pasadito, que sería el menos 0,9, ¿ya? Esas serían como ir tabulando. ¿Qué pasa ahí? ¿Ya? Entonces, por la gráfica, esta es la gráfica de la función, ¿ya? Vamos a poner en negro, esta es la gráfica, ya, estos dos pedacitos que tienen ahí, está pasando que da un saltito y después sigue, entonces está tendiendo un punto, ya. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Esta forma, si se dan cuenta, tengo en el numerador una ecuación cuadrática y abajo una ecuación cuadrática también. Entonces, para poder resolver un límite de estas características, nosotros tenemos que enfocarnos en dónde va a tender. Si se dan cuenta, vamos a poner, dice que x tiende a menos 1, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de que x tiende a menos 1, ya, así, vamos a pensar que esto fuera x es igual a menos 1, ¿ya? Lo vamos a pensar así. Entonces ustedes, como saben que el menos 1 está restando, pasa para el lado izquierdo sumando. Entonces voy a tener que x más 1 es igual a 0. Entonces, ¿por qué dejo esta expresión acá? Porque este valor, o esta expresión,
Ya, esa expresión de ahí es lo que yo necesito simplificar en la función. Voy a tratar de eliminar esta expresión de acá, lo que dejé en rojito, ¿ya? Y esa expresión a eliminar siempre uno lo saca con cuando el x está tendiendo a un punto, ¿ya? Entonces esta expresión, trataremos de eliminar en la función f de x, ¿ya? Entonces, a través de una factorización acá, en el límite, vamos a tratar de eliminar esa expresión. Entonces, vamos a ver el límite. Entonces, el límite, vamos a ponerlo acá, siempre ordenado, límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado más 3x más 2 dividido en x cuadrado menos x menos 2, ¿ya? Entonces vamos a recordar una fórmula para poder descomponer cualquier cuadrática, ya cuando uno hablaba de cuadráticas bonitos por así decirlo. Entonces si nosotros teníamos una factorización x cuadrado más bx más c, ¿ya? Igual 0, o no lo vamos a poner con igual 0. Entonces decíamos lo siguiente: dos números al multiplicar que me den c y al sumar que me den b, ¿ya? Dos números al multiplicar que acompañe al c, ¿ya? Y dos números que al sumar me acompañen al b, al que acompaña al x. Ya, si yo encuentro esos números, ya digamos que esos números yo los encuentro y los voy a llamar como un x1, x2, ya x1, x2, lo encuentro, ya porque son números entre comillas bonitos. Entonces el x cuadrado más bx más c se puede escribir como x más x1 por x más x2, ¿ya? Entonces, viendo eso, vamos a tener lo siguiente. Entonces, x cuadrado más 3x más 2 lo vamos a resolver. Entonces, dos números que al multiplicar me dé 2, ¿ya? Que me dé ese, el 2, y al sumar que me dé el que acompaña al x, que sería 3. Entonces tenemos que ver todas las posibilidades de 2, ya cuando se multiplica. Si ustedes se dan cuenta, para tener 2 es un 2 por 1, ya 2 por 1 es 2, y tengo que volver a escribir esos números, 2 y 1, ya esos serían los números. Entonces 2 por 1 es 2 y 2 más 1 es 3. Entonces, checan ahí, sería correcto. Entonces la factorización de x cuadrado más 3x más 2 se puede escribir como x más 2 y x más 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá está el factor que yo ando buscando, si lo notaron, x más 1, ¿ya? Entonces, está saliendo ahí. Ahora vamos a ver el denominador. El denominador lo vamos a hacer con rojito, no, con azul mejor. Dos números que al multiplicar, ¿ya? Siempre recuerden el signo, ¿ya? Es que sería la constante, sería menos 2. Entonces dos números multiplicados que me den menos 2 y al sumar que me dé el que acompaña al x. Si se dan cuenta ahí hay un 1, sería menos 1. Entonces dos números que al multiplicar me den menos 2, entonces para que me den 2 sería 2 y 1, ¿cierto? Pero 2 por 1 es menos 2. Aquí vamos a poner también el 2 y 1. Entonces para que me dé menos 2, uno de los dos tiene que estar negativo, ya, porque positivo por negativo es negativo. Entonces, pero para que me dé un 2 más 1, me dé un menos 1, para que sea mayor, el que tiene que llevar el menos es el menos 2, porque menos 2 más 1 es menos 1. Entonces el menos 2
por 1 es menos 2 y menos 2 más 1 es menos 1. Entonces la expresión x cuadrado menos x menos 2 se puede escribir como x menos 2 por x más 1. Ya, de nuevo, la misma expresión salió en la factorización. Entonces ahí ya tengo las dos factorizaciones. Entonces cada vez que ustedes tengan un límite, ya con una división de polinomios y sean de grado 2, uno tiene que tratar de factorizar el límite. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder después simplificar. Miren, entonces, ¿qué tenemos acá? Límites, límite cuando x tiende a menos 1. ¿Cómo quedó la factorización arriba? Acá la tengo x más 2 por x más 1. ¿Ya? Dividido, ¿cómo quedó la factorización abajo? X menos 2 por x más 1. ¿Ya? Como les comenté anteriormente, yo necesito la expresión x más 1 eliminarla, ¿ya? Eso es lo que voy a tratar. No siempre se puede, ¿ya? Pero en varios casos, cuando uno trata de hacer un límite convenientemente, uno elimina esa expresión. Entonces, el x más 1 es el que tratamos de eliminar, ¿cierto? Eso es lo que dijimos anteriormente. Acá se simplifica, ¿ven? Se simplifican. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que el límite, cuando x tiende a menos 1, de x más 2 me queda arriba y abajo x menos 2. Y ahora le vamos a ver la forma al límite. Ya cuando nosotros veíamos la forma teníamos que evaluar el menos 1 en todas las x. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Menos 1 más 2 partido en menos 1 menos 2. Si eso, ustedes se dan cuenta, es 1 partido en menos 3. Y eso es menos 1/3. Entonces, ¿qué está diciendo este ejercicio? Cuando yo vuelvo a evaluar la última vez, no se me está indeterminando, me está dando un valor. Y cuando ya me da ese valor, es que ya se puede finalizar el ejercicio. Es súper importante ver cuando uno está evaluando al principio del ejercicio, uno está evaluando la función, ¿cierto? Porque uno tiene que evaluar el x en menos 1 y vimos que era de la forma 0 partido en 0. Entonces se me indetermina, ya es una indeterminación. Entonces cuando uno tiene una indeterminación 0 partido en 0, más adelante vamos a ver infinito partido en infinito, ya uno tiene que tratar de solucionar. Ya cuando uno habla de solucionar es tratar de eliminar la expresión en conflicto, ya, y la expresión en conflicto siempre se ve de acá, ya, de cuando el x tiende a un puntito, y ahí está siempre la expresión en conflicto, ya, y ahí la eliminamos. Si se dan cuenta, la eliminamos y me quedó que un límite un poco más simple, ya, y ese límite se puede evaluar. No todos los casos pasa lo mismo. Ya hay veces que uno evalúa y le da infinito o se indetermina, así que ese límite no existe. Pero esta es de la manera tradicional resolver un límite. Ya cuando tengo polinomios, una división de polinomios, ya de grado 2 arriba y de grado 2 abajo, ya. Siempre que ustedes vean un numerador o un denominador de grado 2, tratar de factorizar, ya con el método de dos números al multiplicar va a ser tanto y al sumar va a ser el que acompaña al x. Ya siempre se tiene que hacer eso cuando tienen cuadráticas, ¿ya? Entonces es súper importante esto, el punto en conflicto. Ya el punto en conflicto es lo que nosotros queremos eliminar, era el x más 1. Y acá está el que estamos eliminando. Ya se dio el caso y nos dio que el límite tendía a menos 1/3. ¿Y eso qué significa? Que este punto que tengo acá era menos 1/3. Ya está pasando. Entonces están tendiendo cuando se está acercando a menos 1. El x va a tender el límite a menos 1/3, ¿ya?
Entonces esa es la noción de límite, ya que se está acercando un puntito y nosotros teníamos que ver qué punto es. Ya, pero esencialmente cuando nosotros evaluamos en ese punto no nos está dando nada, porque 0 partido en 0 está indeterminado, ya no es nada. Pero la noción de límite es que se está acercando a ese punto, ya, y qué punto se estaba acercando al menos un tercio. Ya, estos son los tips para poder resolver estos tipos de ejercicios. Ya, nos vemos en el próximo video. Que tengan un buen día. Chao, chao.